Bueno, Nuria, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Sara. Encantada de saludarte y muchísimas gracias por dedicar tu tiempo bueno, pues hacer esta entrevista que ahora por el tema del COVID es online y yo creo que está fenomenal también porque tenemos estos recursos y estas herramientas. Yo te voy a presentar antes que nada, ¿vale? Para que la gente que nos pueda ver pues contextualice. Nuria es psicóloga clínica, es especialista en psicología clínica, forma parte del equipo del Centro de Psicología Clínica y de la Salud y trabaja con nosotros tanto presencial como online, ahora en este caso, ¿no? Y bueno, pues Nuria, aparte de ser especialista en psicología clínica, es especialista en neuropsicología, es logopeda y además su trabajo se centra muchísimo en los trastornos de ansiedad, es decir, dentro de la psicología clínica aborda este tipo de patología. Entonces, Nuria, yo te quería preguntar, cómo describiríamos, ¿no?, lo que hace un psicólogo y cómo podemos especificarlo, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo dentro del trastorno de ansiedad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, Sara. Y bueno, pues el psicólogo es el profesional que se dedica dentro de la salud mental, pues a intervenir en patologías, trastornos de la conducta y de las emociones, intervenir y prevenir Ujú. en esas patologías. Claro, es decir, que se hace un trabajo porque muchas veces las personas llegan, ¿no?, que lo vemos tú y yo en la clínica, cuando tienen ya cuadros de ansiedad muy fuertes, ¿no? Que tenemos que incluso que pedir ayuda a Eva, que es la psiquiatra del centro, porque hace falta un poquito de medicación. Entonces, la parte de prevenir es importante, ¿no? También, Es importante, sí. ¿verdad? Que no se llegue a ese punto de voy a pedir ayuda ya porque no puedo más, sino que cuando empezamos a notar síntomas. Exacto. Y más en estos momentos que estamos un poco, ¿no? Que podemos prevenir también precisamente estas patologías, ¿eh? Pues estando un poco activo y dentro de nuestras posibilidades con ejercicio físico, bueno, pues entrando un poco en materia de lo que es la ansiedad, Uh-huh, que la prevención es importante en ese sentido. uh-huh. Y Nuria, ¿cuánto suele durar normalmente una terapia? eh, o sea, cuando una persona viene a consulta por ansiedad, ¿en cuántas sesiones aproximadamente solemos eh, tratar al paciente? Bueno, en un principio va a depender de cada caso, si es más severa o menos, ¿vale? De cada caso particular, pero se establecería o se recomendaría pues sesiones de 2 días a la semana, de unos 45 minutos aproximadamente, eh, a lo largo de 2 meses aproximadamente. Luego pues tendríamos una fase de seguimiento para ir valorando o viendo recaídas, un poco Uh-huh. después de esos 2 meses, un poco trabajando más intensamente con el paciente. Claro, normalmente en 2 meses ya las personas, sobre todo en temas de ansiedad, suelen remitir completamente de síntomas y a lo mejor ya luego O se... reducir y luego pues van un poco paulatinamente en seguimiento y se va viendo y valorando. Eso es, ¿no? Luego hacemos lo que se llaman ITVs, ¿no? Que es como revisiones, ¿verdad? Para ir viendo. Periódicas y espaciadas en el tiempo. Eso es. Y Nuria, por ejemplo, ahora, ¿no?, con todo lo que está pasando de COVID, que hay muchísima gente que está sufriendo de ansiedad, ¿hay alguna pauta o algunos tips, ¿no?, que les podamos dar para que desde casa puedan ya ir aplicando? Sí, desde luego que podemos hacer cosas para prevenir y en cualquier caso también para redirigir esos síntomas o esa sintomatología de ansiedad. Podemos empezar con ejercicios de respiración a nivel diafragmático, a nivel de diafragma, que es una respiración muy pausada, a nivel de diafragma. Estos serían básicamente ejercicios de respiración acompañados de relajación muscular, técnicas de relajación muscular. También podemos hacer un ejercicio físico que sea compatible con nuestro estado físico en este momento, que podamos realizarlo en casa. Luego funcionar mucho con horarios, con rutinas y sobre todo pues tener la mente muy activa en estos momentos, distraída, haciendo tareas que nos gusta y sobre todo manteniendo la atención y la concentración. Y ya por último, pues redirigir un poco esos malos pensamientos que nos están continuamente abordando acerca del exterior, acerca de la enfermedad
y eso se consigue con autoinstrucciones verbales, redirigiendo un poco pues, la mente, la reestructuración cognitiva que se llama. Eso sería también en lo que trabajas tú, ¿verdad, Nuria, en consulta? Sí, eso es. En la clínica son las fases, las pautas que trabajamos, sí. Muy bien. Pues, Nuria, yo te quería agradecer, ¿no?, esta intervención. Hemos decidido las dos que sea una intervención breve porque ahora como que hay muchísima sobreinformación, ¿no? Hay muchas personas que están dando consejos y al final lo que hemos buscado con esto es hacer un vídeo cortito para que realmente las personas, ¿no?, sepan un poco qué es la ansiedad, que tiene solución, cómo se trata, cuántas sesiones, ¿no? Que hemos dicho que a lo mejor de entrada serían 2 semanales, luego espaciamos, pero incluso, ¿no?, si a lo mejor el paciente no tiene mucho tiempo libre, puede ser una semanal o una cada 15 días, ¿no? Porque imagino que depende de cada caso concreto, ¿verdad? Sí, de cada caso concreto, sí, eso es. Pues, Nuria, no sé si quieres darnos algún consejo más o comentarnos alguna cosita más antes de terminar. No, por mi parte, muchas gracias por invitarme. Y a ti por estar, Nuria, y espero que nos podamos reunir muy pronto en la clínica. De todas maneras, antes de terminar, comentar, porque muchas personas que nos están escribiendo, ¿no?, por el tema de las sesiones, de cuándo abrimos la clínica la vamos a abrir ya dentro de 15 días o antes. Pero estamos también atendiendo vía online, ¿no?, que este programa, ¿no?, este vídeo es un ejemplo de cómo es la sesión, ¿no, Nuria? Sí, así es. ¿Verdad? Que gracias a Dios tenemos esa opción y también les podemos ayudar, ¿no?, a través de la tecnología. Sí, quedamos a su disposición, sí. Pues nada, Nuria, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Sara.